Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Estamos discutiendo las propuestas, el contenido de las reformas constitucionales que se discuten actualmente en el Congreso de la República. Se quedó con la palabra Estuardo Zapeta. ¿Cómo podemos evitar en el Consejo los vicios de Colombia? Porque en Colombia al final fracasó el Consejo Nacional de la Judicatura. Y el texto original de Colombia es muy parecido al texto original propuesto en Guatemala. Cambios ahora, cambios... ¿Están aprobados, no son aprobados? ¿Cómo podemos evitar el caso de Colombia en Guatemala con el Consejo? Bueno, evidentemente, y como decía, los países suramericanos han tenido la tendencia a utilizar este modelo de los consejos. Un aspecto que creo yo que es muy importante y que es diferenciador de las direcciones, porque en realidad, y eso es lo que hay que decir acá, esta sí es una variación de los modelos de consejos a nivel general, porque al generar de una vez la subdivisión de dos direcciones se disgregan funciones. Y lo interesante acá es que si nosotros observamos en las dos direcciones, la Corte Suprema de Justicia tiene una silla. Entonces, la vinculación que de entrada parecía que la iniciativa 5179 quería romper, que era la lógica de un poder de justicia en donde la Corte todavía preservaba su mayor jerarquía, con estas dos sillas y con la separación de funciones y regreso de muchas funciones a la Corte Suprema, yo creería que se hace un modelo un poco más balanceado. En este caso, digamos, lo que se observa y lo que ha ido trabajándose en las enmiendas es que todavía no se sienten cómodos los que están apoyando y también los que están con dudas, como es mi caso, que creo que sí se tiene que mejorar la 5179, el punto exacto entre la integración y las funciones, porque toda la literatura que hay sobre este tema y la experiencia, por ejemplo, en el caso Colombia, lo que dice es, bueno, usted vaya por este modelo, pero tiene que modular dos cosas. ¿Cómo va a integrar esas direcciones o ese consejo y qué funciones les va a dar? Si se le pasa la mano de integración de ingobernabilidad, usted va a tener un consejo que lo que va a hacer es frenar mucho al Poder Judicial, pero si lo deja muy de un lado, también lo que va a hacer es generar otra aplanadora interna. Entonces, esos son los dos elementos y yo creería que evidentemente, y el caso que a mí me gusta más, son los casos de los consejos que tienen más vinculación, no control, pero vinculación todavía con la Corte Suprema de Justicia, que creo yo que es la tendencia de estas nuevas enmiendas. ¿Esa sería entonces la alternativa para modular eso que Correcto. usted menciona y no caer en estos modelos que, como decía Estuardo, se pueden llegar a viciar en algún punto? Así es. Y, por ejemplo, preservar que los temas de aprobación del presupuesto general sí sea elaborado por el Consejo de Administración, la dirección administrativa, porque ese es su rol, pero que no sea la dirección administrativa la que se autoapruebe su presupuesto, sino que ahí sea la Corte Suprema como superior jerárquico la que revise y finalmente apruebe, así como otras funciones de carácter político, porque la Corte también tiene un rol político, es uno de los tres poderes del Estado, y por ejemplo que la designación de magistrado ante la Corte de Constitucionalidad, que es un rol político, y por ejemplo siga teniendo la exclusividad del ejercicio de la jurisdicción, la creación de jurisprudencia, que es otra manera de establecer normas jurídicas, y sin duda alguna seguir representando al Poder Judicial. ¿Se fortalece o se debilita el modelo republicano con esta propuesta? Bueno, la verdad es que dependerá de cómo quede la enmienda. En realidad, hoy lo que teníamos era un modelo en el que estaba muy débil el sistema republicano porque las cortes estaban prácticamente a merced del poder político en el legislativo. Entonces, lo que tenemos que entender es que ya partimos de algo que hay que mejorar. Lo que hay que discutir aquí es qué tanto vamos a mover la integración y autogobierno del Poder Judicial lejos de los otros poderes, ¿verdad? La discusión en todos los países del mundo ha sido qué tanto los consejos nacieron para alejar la elección de magistrados de las influencias del Congreso de la República, no de las influencias políticas, porque evidentemente las elecciones tienen una naturaleza política, pero cómo separarlas de las dinámicas políticas partidistas. Entonces ahí va a estar la decisión, digamos, la decisión es qué tanto las queremos alejar o cómo las queremos modular en su integración, por ejemplo, haciendo que otras organizaciones tengan participación en estas direcciones. Sí. Una de las críticas que se le ha hecho al Consejo es que al final del día la administración de la carrera judicial implica ascensos, nombramientos, designaciones, sanciones. ¿Qué tanto poder directo tiene el Consejo para ser él el que diga, a mí el juez Estuardo me cae mal, lo destituyo, y el juez Ben me cae bien, lo asciendo? ¿Ese es un poder arbitrario el que tiene el Consejo o cómo se le limita
en el ejercicio del diseño institucional? Yo creo que esa es una pregunta muy importante porque hay que reconocer que la Constitución no lo puede regular todo. Entonces, lo que debe quedar son los principios en los que se dice que es una carrera con base en mérito y una calificación para ascender con base a concursos de oposición. En la práctica, como ya está en la ley de la carrera judicial, pero no ha servido porque el Consejo todavía no es funcional, en parte porque no hay este respaldo institucional en la Constitución, es que son juntas de calificación las que año con año van evaluando al juez en su manera de administrar justicia. Y ahí no solo se evalúa, de hecho nunca se evalúa si le dio la razón a A o B, sino la calidad, digamos, de las sentencias, cómo administra su propio sede judicial, y se va generando un expediente que al final de cuentas es con base en eso que el Consejo toma sus decisiones. En realidad se habla de una carrera judicial, pero en realidad es otro sistema de carrera del servicio público, que es quien tenga las mejores calificaciones puede optar a un ascenso. Quien tenga malas calificaciones será el que puede ser destituido. Esto no quiere decir que no van a haber medios de impugnación. Todas las resoluciones de las autoridades de cualquier órgano, en este caso también de la dirección de la carrera, estarán sujetas a los recursos y remedios legales que plantea la ley y la Constitución. ¿Y quién califica? ¿El Consejo? El Consejo califica con base en los expedientes que se le da la Junta de Calificación, que hace un trabajo anual de estar revisando la labor de... O sea, está el Consejo y hay otros órganos. Correcto. Que son los que se encargan como de la supervisión permanente. Así es. De hecho, el mismo modelo que es el que se debe desarrollar, y por eso es tan importante que si se aprueban las reformas se trabaje en las leyes ordinarias que desarrollen esos principios, cuenta con un inspector de tribunales que también vela porque este mismo consejo no abuse, digamos, de su poder, o las juntas de calificación no abusen de su poder, y que los mismos juzgadores tengan a lo interno alguien que los apoye en contra de las resoluciones de las juntas. ¿Néstor? Bueno, exactamente eso pasó en Colombia. Lo que estás diciendo es exactamente lo que pasó y tuvieron que decidir al final pues eliminar el consejo, dejarle algunas cuestiones muy mínimas, ¿verdad?, de poder, porque sí tiene posibilidades, en todo caso, como lo están explicando ahorita, de entrar a niveles de corrupción, que es contra lo que se está peleando, pero eso es la sustitución. ¿Ustedes creen realmente que los que se oponen a las reformas todos son corruptos? ¿Todos son ladrones? ¿Todos son malos? ¿O alguien puede válidamente, con la posibilidad que le da la razón, oponerse a las reformas sin necesidad de ser corrupto, sin necesidad de ser una mala persona y un mal ciudadano? Bueno, primero que nada, y con todo respeto, sí le digo que no hay un nosotros. Yo estoy viniendo acá a hablar a título personal, y lo que sí le digo es que en muchos casos yo he sido calificado como alguien que está en contra de las reformas porque quiero cambios. Yo creo que cualquier ciudadano tiene el derecho, primero porque vivimos en una democracia en donde tenemos garantizado el derecho a la libertad de expresión, de decir lo que querramos. Sin embargo, en una discusión así tenemos que decir lo que querramos de manera sustentada. Y yo, sin duda alguna, estoy convencido de que muchas de las personas que pueden estar en contra lo hacen en gran parte porque desde su leal saber y entender este modelo es negativo. Por lo tanto, no creo, como se dice, que los que están en contra sean corruptos. Lo que pasa es que, lamentablemente, y otra vez repito, el Congreso de la República no ha sabido transparentar la discusión y se ha mitificado cómo es que se realizan los consensos por culpa de que en los jefes de bloque no se ha tomado la decisión de abrir estas reformas. Es válido que a alguien no le guste el Consejo y que diga quiero una elección directa del Congreso. Es súper válido y es un modelo que funciona en varios países. El asunto es, esa no es, digamos, la posición que se escucha, porque lamentablemente, como no hay foros de discusión, lo que se escucha es un sí y un no. Y en absolutismos, yo casi que lo que caería es en un no, porque le estoy diciendo a la 51-79, sí, solo si hay cambios. Entonces, de entrada, pareciera que si pasáramos el rajatablas de sí o no, más bien yo caería en el no, en ese absolutismo de blanco y negro. Actualmente en el Congreso pareciera que hay un impasse en el tema de la discusión de las reformas. ¿Qué lectura haces de eso y qué alternativas existen para destrampar esta discusión, sacarla de los polos opuestos y llevarla a un consenso? Bueno, sí, yo creo que en el Congreso esta reforma está estancada efectivamente porque no se ha logrado tomar conciencia de que las reformas en realidad son urgentes
pero que esa urgencia no significa que todos los días miércoles haya una propuesta de enmienda a ver si ese día pasa. Lo que tienen que hacer, y es a lo que se le insta a los diputados, principalmente al diputado Chinchilla, que ha hecho su esfuerzo, es a que, así con el liderazgo que ha tomado, invite a que la gente que en realidad quiere construir, incluso quiere construir desde decir, esta reforma me parece que en estos temas no va, se siente y encuentre los puntos de consenso. Eso creo que es lo que falta. El Congreso en realidad está cerrado. La apertura al palco es nada más para que la gente se desahogue, pero no los escucha. En realidad solo escucha un sí y un no, pero no entiende de fondo qué es y por qué la gente tiene esa posición. Bueno, hemos llegado al final de esta primera media hora que hemos tomado para escuchar argumentos del PRO de esta propuesta de reforma constitucional. Muchísimas gracias, César, por atender a esta invitación. Vamos a una pausa. Al regresar, tenemos aquí en el estudio al abogado Giovanni Frati. Él tiene una visión totalmente distinta de las reformas constitucionales. Volvemos.